Los observadores. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera, que surge de la observación de cómo las tecnologías nos cambian la vida. Una producción de las áreas de Comunicación y Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Quien escuche este programa que deje sus prejuicios en reposo. Abrimos. Yo observo, Los observadores. Muy bien, una vez más estamos aquí en Los Observadores, esta vez en tono científico. Científicos locos. Lucho, por favor, díganos, ¿a dónde vamos hoy día? Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de Los Observadores. Somos Los Observadores y vigilamos las tecnologías emergentes a la luz del análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. ¿Qué tal eso? Y otras cosas. Bien, y le tenemos ahora a Francisco Silva. Por favor, ¿quién eres? Preséntate, como es tradicional en nuestro programa. Sí, allá para nuestros queridos amigos. ¿Dónde? Acá. Ahí, esa cámara de ahí. Hay 4 cámaras. Un ojo allá y uno acá. Bueno, yo soy Francisco Silva, soy cofundador de Fundación Open Lab. También soy miembro del Comité Directivo Global de UNESCO sobre Ciencia Abierta. Y bueno, en Open Lab somos activistas, un grupo de locos que nos encanta la cultura libre, la cultura abierta, la democratización por el conocimiento. Y uno de los ejes, aparte de las comunidades tecnológicas, el software libre, el código abierto, que es un mundo que compartimos, pues también la ciencia abierta. La ciencia abierta, que es un gran paraguas que abarca y reúne muchos otros movimientos opens que nosotros conocemos. Bueno, ¿y cuál es tu perfil profesional? ¿Alta costura? ¿Gastronomía? Bueno, gastronomía no mucho, alta costura peor. Yo soy más informático, más... pero informático nativo, no informático de escuela, aunque me gradué de ingeniero en sistemas, pero eso es otra historia, eso es un desliz de la vida, pero yo creo que soy informático nativo. Geek, ya. Cierto. Bien, y con esta breve presentación vamos a la primera sección de nuestro programa, Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología. Y vamos a comenzar esta entrevista preguntándote si es posible la ciencia abierta. Es más, ¿por qué tener una ciencia abierta si el método científico se trata justamente de la universalidad de su aplicación? Entonces, ¿por qué una ciencia abierta? Porque hay una gran brecha entre la teoría y la práctica. ¿Ya? Se supone que la ciencia es lo que debiera ser según los principios de la ciencia abierta. O sea, no debería de existir la ciencia abierta, porque se supone que esos son los principios de la ciencia, son los etos mertonianos que habla de comunidad, comunalismo, de escepticismo organizado, etcétera, etcétera, pero no se cumple, ¿ya? Y eso tiene una larga historia, ¿no? Tiene una larga historia. Se dice en las recomendaciones de UNESCO sobre ciencia abierta, que se aprobaron en el 2021 por casi todos los países, de que la ciencia abierta hereda de otros movimientos abiertos. Pues yo digo que es como que todo lo contrario, ¿no? Porque el software libre, que es el primer movimiento abierto que conocemos, uno de los primeros en los 80, realmente toma los principios de la ciencia para poder hacerse abierto. Ya, el software libre, acordémonos de quién es el fundador del software libre, del movimiento del software libre. Richard Stallman. Ya, Richard Stallman es informático, ¿o de dónde viene? Él viene de otro planeta, estoy seguro. Él viene de la ciencia. Viene de otro planeta también, pero viene de la ciencia, viene de la física, o sea, de ese grupo de científicos. Sí. Él estaba haciendo inteligencia artificial en el MIT. Entonces, los primeros hackers eran científicos. Entonces, lo que viene Richard Stallman es a tomar los principios de la ciencia, a incorporarlos en este movimiento del software libre. O sea, viene como a rescatar los principios de la ciencia. Y luego, más adelante, la ciencia abierta lo que hace es retomar esos principios perdidos, recuperados por el software libre, por el movimiento del software libre. Entonces... Sí, totalmente. Ahora, yo creo que de pronto el enfoque más bien contemporáneo gira en torno al acceso. Y nosotros tenemos incluso algunos eventos que marcaron al mundo, como el Aaron Swartz, por ejemplo, ¿no es cierto? Justamente el acceso a
lo que es, en general, la ciencia, los papers académicos. Y creo que por ahí gira más el torno, sin, por supuesto, desmerecer ese origen de la ciencia abierta. Entonces, yo te preguntaría a ti, ¿qué pasó en el camino? O sea, ¿qué es lo que sucede a la final con esta cuestión ya directamente del acceso? De que las personas que están en PhD, maestrías, en la academia, están de alguna manera, pues, siempre condicionadas por lo que son las revistas, ¿no es cierto?, indexadas, y a la vez hay como una, ¿cómo decirlo?, santificación de las revistas a nivel general, porque incluso nosotros vemos en el Ecuador que para las mismas métricas, los puntos y eso, se considera eso y no otro tipo de publicaciones. Entonces yo más bien quisiera que nos des una referencia de esto más bien contemporáneamente. Disculpa que mencioné a Schwartz, pero me parece evidente. ¿Cómo le ves tú No el es asunto? Schwarzkopf, ¿no es cierto? No, pues ese es el... No es Uribe Schwarzkopf. No. Ah, ya. Schwartz. Aaron Schwartz. Aaron Schwartz, el niño de la web. Entonces, ¿qué es lo que sucede a la final? ¿No te parece que esto gira más en torno al acceso a las fuentes? Bueno, primero partir diciendo que la ciencia abierta no es solamente acceso abierto. Sí, yo quería ir por allá porque creo que es por donde más se debate. Pero vamos por ahí porque por ahí es donde empieza un poco como la problemática. Esto es algo que yo en algunas charlas siempre lo repito como loro, ¿no? Para ver si queda, ¿no? Esto de la crisis del acceso al conocimiento. ¿Ya? La crisis del acceso al conocimiento que paralelamente se da con el software libre y se da con el mundo de la ciencia. Acuérdate que ¿por qué surge el movimiento del software libre? Esa vieja historia de Richard Stallman y el driver de la impresora que no podía ver el código porque no se lo daban y él quería resolver un problema. ¿Ya? Para esas épocas surgen los sistemas operativos, ¿no? Privativos, ya no se puede abrir el código, ya no tienes acceso al código fuente del software comercial. Y paralelamente estaba sucediendo algo con la ciencia, ¿ya? Acordémonos que post Segunda Guerra Mundial hay un informe de Vannevar Bush, que era como decir el ministro de Ciencias en esa época en Estados Unidos. Este informe es Ciencia a la frontera sin fin, pues pedido por el presidente de ese entonces, Roosevelt, que le dice, bueno, ¿qué hacemos con la ciencia para que la ciencia no perjudique a la humanidad? Acordémonos del proyecto Manhattan, ¿no? Entonces, la ciencia se supone que tiene que hacer que la humanidad evolucione, no a destruirla. Entonces, en este informe se habla de que hay que financiar a la ciencia, hay que meter dinero a la ciencia, que hay que becas, que hay que abrir el conocimiento de todo lo que se había hecho hasta la época, para que tenga acceso tanto el sector público, la academia, el sector privado, etcétera. Entonces hubo mucha producción. Entonces estamos hablando ya de los 50, los 60, la revolución de las computadoras, los chips, etcétera. Y hubo tanta producción que la edición de las revistas, de las publicaciones científicas, estaba abrumando a las comunidades científicas que eran los que se encargaban de ello. Entonces empezaron a derivar esto a terceros, o sea, a tercerizar esta actividad de producción científica, de publicación, o sea, la función editorial. Y en ese entonces, también años 50, pues surge este gran empresario que compra las editoriales, y se hace de algunas editoriales y se hace de algunas revistas, las más importantes de estas comunidades científicas, y se apropia de ella. Entonces empieza a comercializar y paralelamente surgen estos indicadores como el factor de impacto por esas mismas épocas, y esa gran combinación es lo que ha hecho que la ciencia sea lo que es hoy en día, ¿no? Estamos atrás de publicar y publicar. Los métodos de evaluación te dicen que mientras más publiques mejor, no importa qué, o sea, si sea que publique cualquier porquería, pero publica, ¿ya? Y eso porque así se evalúa. Entonces han pasado décadas de eso. Y es muy parecido a lo que sucedió con el software libre, ¿no? Ya no tienes acceso al código, ya no puedes aprender, entonces surge el movimiento del software libre. Ya no tienes acceso a las publicaciones científicas, te toca pagar para poder tener acceso, y los precios empiezan a subir de manera estrepitosa, o sea, superando los índices de inflación. Y estas editoriales pues empiezan a forrar, teniendo utilidades más allá de, o cerca del 40%, o sea, más allá o sea, superando a Google, ya, por decirte una referencia.
Entonces se vuelve una industria esto de publicar, una industria que empieza a enfermar la ciencia. Entonces, publicar por publicar. Y los modelos de evaluación de las universidades y de las categorizaciones de los investigadores, etcétera, pues ha ido en función de ese mecanismo, ¿no? Publicar y publicar. Lo que ha disminuido la calidad de la investigación, curiosamente. ¿Sí? Recién íbamos a publicar con una colega mía un artículo sobre la geometría fractal del discurso populista, que es un buen tema, un tema bonito, ¿verdad? Pero nos pedían $400 para... O sea, nos dijeron, está muy bien, le aceptamos, pague $400. No teníamos ese dinero, así que no se llegó a publicar en una revista de alto impacto. Esa es la situación ahora. Pero a donde voy con este antecedente es por otro lado. Finalmente necesitamos investigar y necesitamos filtros para investigar. Claro. ¿Verdad? Entonces un poco a donde quiero llevarte es a otra parte de esto, y es de qué nos sirve la ciencia abierta si no tenemos la gente, los jóvenes, ¿no? que estén pensando en el valor de la ciencia. Ahora las universidades gradúan con exámenes complexivos, es decir, no investigación. Una buena parte de los posgrados se hacen sin exámenes. O sea, sin examinación de investigación, quiero decir, ¿no? Se hacen con exámenes complexivos, que es básicamente el examen de grado que te sorteaban las preguntas, ¿verdad? Y con eso, o sea, sirve, es útil, yo no digo que no, pero no es lo mismo que hacer una tesis que sufriste, perdón, para el público, que pariste sapos, ¿verdad? Pero que te hizo aprender. Entonces me parece que también dentro de lo que tú estás hablando sería importante señalar para los jóvenes, ¿para qué les sirve la ciencia abierta? O sea, ¿qué utilidad le tiene si está todo en internet y ahora le pides a IA que te dé resolviendo el mundo? Así que, ¿cuál es la utilidad de ciencia abierta para un joven? Bueno, esto me recuerda a cuando alguna vez empujábamos los temas de pensamiento computacional. ¿Te acuerdas? Con el colega Iván Terceros, en distintos espacios, y decíamos que aprender a programar, y más que meter código, es el desarrollo del pensamiento computacional, que luego te habilita a poder programar. Esas habilidades deberían de desarrollarse desde temprana edad, ¿ya? Porque para todo en tu vida te sirve, no solamente para programar. Uh-huh. No solo para meter código o para irte al área de desarrollo de software. Entonces con la ciencia pasa una cosa muy similar, ¿ya? El desarrollo del pensamiento científico, entonces esa curiosidad por querer, que la perdemos porque la tenemos innata. Un niño es un científico innato, en potencia, y eso no debemos de perderlo, y eso debemos de seguir cultivándolo. Y eso tiene que empezar desde las escuelas, o sea, seguir manteniendo esa curiosidad, esa ganas de aprender, de descubrir por qué funcionan las cosas, cómo funcionan las cosas, y dar sustento a las cosas, ¿no? Y eso a lo largo de la vida, porque si no pasa lo que pasa hoy en día, ¿no? Que veo alguna información en redes sociales y ya me la creo, ¿no? Porque no hay el pensamiento científico de cuestionarte, ¿no? Ese principio de cuestionamiento organizado de la ciencia, tú eres científico, está bien, eres reconocido, pero estamos de acuerdo que yo debo de cuestionarte y ver que efectivamente lo que tú estás diciendo, la investigación que estás proponiendo, pues es válida, ¿no? Y no te ofendes, tú estás de acuerdo, pero es parte de la ciencia. De hecho, si descubres algo te lo digo, metodológico, en un error metodológico en investigación, me quedo así impactado, pero después digo, ya, hay que corregirlo, lo cual hace que mejore mi investigación. Exacto. Entonces, solo quería agregar algo. Justamente el cuestionamiento del estado del arte o el estado de la técnica de las cosas. Creo que ahí viene realmente el cambio. Si es que uno simplemente sigue, no, ya nosotros tenemos los Large Language Models, que al final vemos que van a ser un fracaso, no vamos a llegar a lo que queríamos con eso, la humanidad. Estamos volviendo a los Small Language Models. Pero lo interesante de esto es que a la final esto no te sirve para cuestionar el estado del arte de algo. Y si ya justamente, por ejemplo, hacemos la transición de LLM y SLM ahorita, en este mes, que está en el hype, ¿por qué llega a eso? Porque hay científicos que están cuestionando el estado del arte.
Es la única manera. Si nosotros no cuestionamos el estado del arte, no hay ciencia. Y si no, ¿qué sería? Pues una dictadura, pues de básicamente una dictadura populista científica. Estamos en la política y los tres ahí. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué pasó? Bueno, publicidad, auxilio. Exactamente, es que ese es el punto de la ciencia. No, sí, claro. tal cual. Esa analogía me encantó. Sí, bueno, por decirlo. Bueno, pero sí me gustaría que haga una breve referencia de esto para el público que puede estar muy embolatado diciendo de qué están hablando, ¿verdad? O sea, ¿a qué te refieres un poco con el LMPQ, el SSMPQ? No, solo era un ejemplo actual, porque había mucha gente, y eso lo tuvimos en un congreso la pasada, disculpen la cuña, pero justamente de que, ok, vamos a cambiar cómo se enseña en la universidad, y todos, la mayoría de gente propone cambios de forma, usa el prompting, usa el GPT, lo que te diga, y mira esto, así, y esto, pero nadie está cuestionándose realmente de qué está dentro de todos esos transformes, de esos modelos, para realmente, si es que yo pierdo el acceso a cómo está procesando la información, pierdo el acceso a mi oportunidad de mejorar el conocimiento, y eso es lo que yo llamo una dictadura populista científica. Perfecto. Ahora, eso es otro tema con la ciencia abierta, ¿no? Como decía, no es solamente acceso abierto, aunque la discusión era importante hacerla. Otro de los pilares habla de los diálogos con otros sistemas de conocimiento, que está en las recomendaciones de UNESCO, y trabajar, hacer ciencia con otros agentes sociales. O sea, no es que deba existir una élite, ¿no?, que es la que sabe, y tú, no sé, habitante de una comunidad donde yo voy a hacer una investigación, pues eres el ignorante, ¿no? O sea, el que sabe soy yo, que soy científico. Me dijo habitante y me dijo ignorante y suavecito, verás. Espero que tengas pruebas de tu afirmación. Pensamiento científico. Aquí tengo un paper que... Sí, no, entonces, la idea es que hay casos en las que si tú vas a hacer una investigación en una comunidad, pues ellos sean partícipes, sean actores activos y hay un método del proceso científico. Claro. ¿Ya? No sé, quizás no no todas las disciplinas aplica, pero en las disciplinas que aplica, pues debiera ser así, ¿no? Como un tema horizontal, ¿no? O sea, aquí hacemos ciencia en conjuntos y descubrimos las respuestas en conjunto. Es muy lindo lo que dices, porque recién estoy trabajando en una investigación de un chat grupal, ¿verdad? Y yo soy parte del chat grupal. Entonces ya hice la ponencia, la explicación de esto. Entonces me preguntaba en el moderador del panel, y que, a ver, te estás investigando a ti mismo, ¿cómo lo haces? ¿Verdad? Entonces para eso hay un método, ¿no? Un método etnográfico que te ayuda a distanciarte, a observar, pero también a participar, que es lo que tú dices, la importancia del método. Con mí mismo, ¿qué piensas acerca de mí? Así. Me miro al espejo y espejito. Pero sí, me parece que la ciencia está cambiando en muchos, también en muchos aspectos. No sé si es que quisieras acotar un poco esto. Es decir, efectivamente hay una ciencia construida, pero también hay cambios en los métodos científicos brutales. Sí, es decir, tenemos nuevas herramientas, nuevos criterios, métodos emergentes. Ahora estaba revisando el Process Training, que es para revisar procesos y que es un análisis cualitativo, cuantitativo. O sea, hay cosas muy bonitas también como para entrar en esto de la ciencia. ¿Qué te parece a ti? Sí, el tema es que esas cosas no aportan hoy en día a la evaluación, ¿no? de si estás haciendo ciencia de manera adecuada. Entonces, los métodos, los protocolos, los datos que utilizas, el software que utilizas para procesar tus datos, para hacer analítica, en fin, todo esto, los diálogos con otros sistemas de conocimiento, otros agentes sociales, etcétera, todo esto es parte de la ciencia abierta, ¿no? Y hay cambios, sí, hay cambios que se están dando, que tú decías también. El mundo está yendo hacia el acceso abierto. El mundo es un consenso global, ¿ya? Hay grandes financiadoras de la investigación en el norte, ¿no? Que están poniendo en sus políticas que deben de publicar por ejemplo, ¿no?, sus papers en un preprint, en un servidor de preprint, como requisito para que te puedan financiar, ¿ya? Cosas como esas, ¿no?
El tema es que como el mundo está yendo al acceso abierto, ahora pasa lo que te pasó a ti, ¿no? Ah, bueno, todos nos vamos al acceso abierto, ok. ¿Quieres publicar en acceso abierto? Te vale $400. Y eso es poco, ¿no? Si quieres publicar en Nature, te puede costar $10,000, Sí. etcétera, ¿no? Para publicar en acceso abierto. Y de ahí es donde se derivan también las conocidas como revistas predatorias o las revistas espurias, que son básicamente parte del circuito comercial, ¿verdad? Que te dicen, ay, ¿quieres publicar en acceso abierto? Ve, mira, acá te demoras 3 meses nomás y te vale tanto, ¿no? Y tú desesperado porque quieres publicar, vas y pagas, ¿no? Y caes ahí Y eso da rating a las universidades, Eso da, entonces claro. entramos en un círculo perverso, ¿no? Por eso, esto de los ratings, hace poco en este año, en abril, salió la Declaración de Barcelona, que habla sobre los datos de investigación. Cómo tú puedes sacar métricas para ver cómo evalúa la universidad, cómo evalúa... Necesito datos, ¿no? Y estos datos, adivina de dónde los sacan, ¿no? De estas grandes editoriales, casas editoriales comerciales que ya conocemos, que no las vamos a mencionar para no hacer cuña. Pero la Declaración de Barcelona dice que estas fuentes de información debieran ser transparentes, abiertas, y hay una serie de principios, ¿no? Entonces hay una fuente que se llama OpenAlex, ¿no? Que recaba de distintas fuentes abiertas, y sobre... ¿Qué se está cayendo? Sí, no fue un Una viento, palomita se entró. viento fantasma, la de Maduro. Entonces, en base a estas fuentes de datos abiertas, poder sacar indicadores, métricas, y está el ranking de Leiding, que se basa un poco en estas fuentes de datos, para tener otra visión, una visión más diversa, ¿no? Porque sabemos que las editoriales, o las grandes editoriales, las casas editoriales del norte, estas comerciales, tienen sesgos, ¿no? Porque tienen su línea editorial, que no necesariamente va en línea con lo que nosotros necesitamos investigar acá. Tienen tienen que publicar en inglés, o sea que hay mucha publicación en español que no está allí. Y no porque esté en español no significa que no valga o no sirva, ¿no? O porque sea en inglés no, tampoco significa que sea lo mejor. Exacto. Y de hecho, mira, aquí tengo un dato que alguien publicó en Twitter, que habría que corroborarlo, el que quiera hágalo, pero hablaba de los 20 tops que publican así, no sé, con mucha fuerza, con mucha energía, no sé, que han publicado más de 200, hasta el mes de mayo, ¿no? Más de 200 papers durante este año. 22 personas. 22 personas, más de 200 papers durante este año. Esto fue datos del mes de mayo. O sea, si echas los números, esto sale como quitando fines de semana, como a unos 2 papers diarios. Tomando en cuenta que... ¿Eso es calidad? No sé. No, o sea, yo voy ya 3 meses con el artículo que estoy preparando. Sí. Entonces, y esos son datos de una de estas fuentes comerciales. Entonces, no porque publiques en estas revistas o en inglés significa que es calidad, ¿no? No porque publiques 2 papers diarios significa que es calidad. Pero yo tengo una inquietud. Digamos, yo soy científico. Tengo algo que quiero decirle al mundo. ¿Cuál sería el camino adecuado por la vía del Open Access? Buenísima pregunta. Bueno, hay una investigadora que yo admiro mucho, que se llama Eva Méndez. Ella cuestionaba mucho esto: ¿por qué seguimos publicando en revistas? O sea, como hace más de 300 años, seguimos utilizando el mismo método de publicación de la ciencia. Ya, habiendo hoy en este mundo digital una variedad de formas de publicar. Tienes los servidores de preprints, tienes los blogs, tienes lo que quieras, ¿no? Tienes, no sé, los videoblogs, en fin. Si quieres dar a conocer algo al mundo, ¿qué te detiene? ¿Ya? Pero eso es más un tema de comunicación que de ciencia. Pero, a ver, tú puedes comunicar algo y eso que comunicas, adherirlo a todas tus fuentes. Sí, sí. O sea, es un tema de tú puedes comunicar comunicación. algo y decir, Claro. mira, aquí están todas mis fuentes, aquí está mi paper, aquí está los datos que utilicé y ya está. Pero deben ir como que de la mano, ¿ya? Claro. Ahora, tú quieres publicar algo para el mundo científico. Claro, lo que pasa es que hoy día el sistema te dice que si quieres que algo sea reconocido por la comunidad científica, tiene que estar en una revista, ¿ya? Porque así está el sistema. ¿Ya? Pero hay investigadores que se han salido del circuito y han dicho, no, yo voy a publicar mis cosas en mi blog o en algún otro lado y con todo el aval, y son gente reconocida, ¿no? Sí, pero en este caso, si tú usas un sitio preprint, ¿ok? Y después, ¿cómo les dices a las revistas, miren, tengo esto, ¿quién se interesa? Es que, a ver,
quizás debería ser al revés, ¿no? Claro, por A eso ver, te pregunto. Pero los servidores de preprints es una cosa que se da desde los 90. Es una práctica que no en todas las disciplinas, más en las disciplinas duras, ¿no? De Ciencias, física, claro. ciencias, matemáticas, donde se publica y es la comunidad la que está allí validándote y dándote retroalimentación, tú lo mejoras y después pasa a una revista. ¿Ya? Entonces, y no porque no esté en una revista no tiene aval, o sea, es ya una práctica donde saben que lo que está ahí es importante y hay que revisarlo, ¿ya? Y ahí está, y es una manera temprana de dar a conocer un descubrimiento o unos avances, ¿ya? Antes de que luego salga publicado en una revista. Y recibir críticas fuertes, duras, Claro. pero también positivas, que es lo que hace la ciencia. Vamos con estas breves palabras de cierre a la siguiente sección de nuestro programa, Tecnomúsica y Tecnocine, canciones y bandas sonoras que reflejan la sensibilidad de los cambios tecnológicos. Tú escogiste, bueno, los dos escogieron la canción, ¿qué fue, Lucho? Swings de Gojira. Ya, que a propósito de los Juegos Olímpicos, pues vamos a escuchar esta canción y sabremos por qué las elegimos. Rueda tape, Tito. Bien, regresamos después de un movimiento rockero fuerte e intenso para saber por qué elegimos esta canción. Francisco, por favor, ¿qué te parece esta canción? No sé, yo hice así, pero hay una explicación que la puede decir Luis. Bueno, Gojira inauguró los Juegos Olímpicos, ¿no? Es la primera vez que una banda de metal toca allí y la verdad es muy refrescante. Disculpen mi sesgo en estos tiempos de exagerado reggaetón y K-pop, ¿no? O sea, que fue muy lindo. Entonces es un poco Sí. para Rompedor. es un poco para hablar de la importancia de abrirnos también en la ciencia. Y quisiera comenzar, Francisco, esta parte del segmento retomando un poco esto que tú dijiste de la importancia del pensamiento científico, ¿no es cierto? Hay un autor, Agopnik me parece que es, que se puso a estudiar bebés, ¿no? Y se dio cuenta que los bebés, los niños, tienen una capacidad teórica, es decir, les daban un juguete, jugaba con el juguete, le volvían a dar el mismo juguete, le quitaban algo para que no funcione, y el niño intentaba, y al ver que no funcionaba, pues se aburría, le volvían a dar el juguete y ya arreglado y ya no lo usaba. ¿Por qué? Estableció una teoría, eso no funciona, ¿no? Es súper pleno porque la investigación es lindísima, se habla poco de esta investigación, pero ella demuestra que está en nuestra naturaleza la ciencia, ¿no? Y creo que eso es sumamente importante porque finalmente, como tú decías, estamos ahí por la calle y queremos cualquier cosa y hasta a las parejas tenemos problemas, ¿no es cierto? Porque cuando nos ponemos celosos, no preguntamos si realmente la persona con la que te vieron saliste y qué hechos tienes y qué pruebas tienes, sino simplemente eres una traidora. Tienes un problema, ¿no? Conversa con nosotros, te ayudamos. Exactamente. Entonces creo que la ciencia es importante hasta para cualquier momento. ¿Sí? Trabajemos con hechos, con datos, con elementos que podamos reconocer. Porque yo creo que, y esta es la pregunta, una de las fortalezas de la ciencia abierta es justamente eso, que los tres podemos revisar esa información, los tres podemos verificarla y los tres podemos estar de acuerdo, por lo tanto. O en discusión de ese desacuerdo. ¿Qué opinas? Bueno, es así como se supone que debe funcionar la ciencia, ¿no? El escepticismo organizado. Me gusta escepticismo organizado. Parece el maestro Yoda. Por favor, desarrolla, maestro Yoda, el escepticismo organizado. No vayas a levitar, por Pero favor. es justo eso que comentaste y comentamos antes, o sea, de aquí vamos a revisar lo que hemos descubierto, de pronto me estoy equivocando, revísalo tú, a ver si corrobóralo, confírmalo, y pasa por un proceso de revisión, de validación, antes de ponerlo al mundo y decir, hemos descubierto esto, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Es un poco por ahí. Una línea, así como lo que tú comentaste, una línea interesante que se está investigando es sobre el post-COVID, ¿no? Uh-huh. Sobre el síndrome de post-COVID. Y al parecer la mayoría de las investigaciones se hacen al norte, ¿no? Muy pocas acá. Y eso tiene una repercusión, porque luego hay una cantidad enorme de gente que está padeciendo esto, y
en los centros de salud, en el sistema de salud, público, privado, pues no tienen ni idea. Al menos acá, no tienen ni idea. O sea, un médico, tú vas a hacerte una consulta y jamás te pregunta, yo pasé por 12 médicos, y jamás ni uno me preguntó, ¿y a usted le dio COVID? ¿Ya? Porque cuando te preguntan esto de a ver si fue operado, qué enfermedades tuvo, que sus padres, que no sé qué, ¿ya? No te preguntan, ¿usted tuvo COVID? ¿No? O sea, como que se les olvidó, la pandemia ya acabó. ¿Ya? Claro, a los médicos no les pagan por investigar, ¿no? Ellos cobran por consulta, los más honestos, ¿no? Y los demás por recetar, ¿no? Pero si hay, digamos, esto de investigar, de ver los nuevos descubrimientos que están y que están en abierto, hay un montón de información sobre este tema que está en abierto, pero no hay la cultura de investigar, ¿no? Y debiera ser algo que también aquí en este país o en todos los países de la región estuviesen interesados en investigar. Pero volvemos al circuito comercial y al circuito de evaluación y no sé qué, entonces capaz que quizás por eso no es tan importante investigar sobre eso, porque va a depender de las líneas editoriales, no lo sé. O sea, y para la gente joven, los profesionales, los investigadores, ¿no? ¿Cómo pueden acceder a la ciencia abierta? ¿Cómo pueden obtener información como lo que dices? ¿Cómo pueden cómo pueden colaborar para romper estos sesgos, estas hegemonías? ¿Qué se puede hacer? Bueno, parte de todo este universo de la ciencia abierta son las infraestructuras abiertas, ¿no? ¿Dónde están las publicaciones científicas? ¿Dónde están los papers? ¿Dónde están estos índices? ¿No? Entonces hay mucha información, ¿no? Está DOAC, que es el directorio de revistas, está La Referencia, que es el gran repositorio, bueno, es el cosechador de todos los repositorios de la región, ¿no? Están Redalic, está Cielo, que son ¿no? fuentes de revistas científicas. Pero que no siempre tienes acceso. ¿Te aparece la referencia? Son de acceso abierto, ¿eh? Son de acceso abierto. Siempre, están ahí. Siempre tienes Entonces no sería acceso abierto. Y muchas otras fuentes, ¿no? Tienes tú también OpenAlex, donde puedes encontrar, es como una especie de buscador, donde tienes todas estas fuentes de información. Tienes Dimensions, que no es abierto, no es de código abierto, pero igual, o sea, hay tantas fuentes de investigación para acceder al conocimiento científico de distintos temas, ¿no? Pero como decíamos antes, esto es un tema, o sea, ¿de qué sirve que la información esté ahí si no está ese espíritu investigativo, ¿no? Tengo en el ADN la ciencia. Entonces debemos meter en el ADN la ciencia, ¿no? Desde las bases, ¿no? Desde tempranas edades. Claro, necesitamos ser una especie de ciencia en Instagram, TikTok ciencia, ¿no es cierto? Porque hay mucho, ¿no es cierto? Hay muchos muy interesantes, y yo conozco penosamente mucha gente que ve estos canales, pero es, como tú dices, Jig, es gente que ya está en la onda, ¿no? Y necesitamos ponerle a la gente que no está en la onda en esto. Claro, esos historias de los ex-Reddit. Básicamente. Sí, pero no, en todo caso es un tema interesante, y yo creo que acá si vamos ya a las cuestiones ya culturales, si se investiga o no se investiga, también tenemos que hablar un poco de los incentivos para la investigación. Y eso yo te pregunto a ti, Frank, ¿cómo le ves tú? Porque de alguna manera ayer justo estaba leyendo un post que decía, bueno, una vez que acabas tu PhD, salte de la academia. Entonces, o haz un post PhD. Sí, no, esto justo decía, no te metas a los posts porque te vas a quedar atrancado ahí investigando para alguien más. Nada de eso. Entonces, yo te diría, ¿cuál sería realmente el camino? Tenemos de pronto pues la oportunidad de lo que es Open Access, todo, pero igual tienes que por ahí pagar por las cuestiones ya inciertos, como tú mismo lo has dicho, ¿no? De pronto menos. Pero ¿cuál sería el camino allí? Porque yo veo de alguna manera bastante difuso esto. Quieres sacar algo, quieres que llegue a un lugar. Y lo veo bastante similar a lo que pasaba con la música hace 20 años. Que uno decía, si tú quieres que la gente te escuche, tienes que ir a una disquera y se acabó. La promesa fue el internet, tú sabes, el Napster, todo, que todo el mundo te escuche. Y no hay tal. Alabado sea. Y no hay tal, pero y no hay tal tampoco, porque igual, tú sabes, o sea, lamentablemente es la dictadura de las disqueras pasó
a la dictadura de las empresas de datos. Entonces, en este caso, ¿cómo lograr que esa transición no termine mal como en otras áreas? Esa es mi pregunta. Bueno, hay un consenso global de que el talón de Aquiles es los modelos de evaluación. ¿Ya? Y volvemos al tema, ¿no? Mientras se siga evaluando de esta manera como se está evaluando la ciencia, la investigación, entonces muy difícil se va a lograr un cambio, un real cambio, ¿no? Entonces, solo para darte un ejemplo, Ecuador tiene más de 15 años, quizás 20, haciendo acceso abierto. No sé si sabían esto. Uno de los primeros repositorios digitales es de Flaxo-Andes, está la Poli, o sea, tenemos más de 15 años implementando repositorios digitales y ya casi el 85 o quizás más por ciento de instituciones educativas de universidades y escuelas politécnicas tienen repositorios digitales. En la Andina tenemos. En la Andina tienen. Tenemos. Claro, y a diferencia de otros países que tienen leyes, normas sobre esto, pero que no todas sus universidades tienen. Acá, sin tener una ley, una norma, ya tenemos como cerca de 20 años haciendo acceso abierto, en ese sentido. Claro, mayormente lo que hay son tesis, no es como la Ruta Verde, donde yo publico un paper antes de que sea revisado allí, ¿no? Para tenerlo ya disponible, no. Bueno, pero las tesis de maestría que se eligen para el repositorio de la universidad son de muy alto nivel. Muy alto nivel. Entonces también hay como que sus sombras en esto, ¿no? Claro, entonces, pero sin embargo, estos pequeños esfuerzos se quedan ahí si no se cambian los modelos de evaluación, ¿ya? Entonces, en el 2012, pues salió la declaración de DORA, ¿no? La declaración de San Francisco. Refrigeradora. La exploradora. Explora. Muy bien. Licuadora. Entonces, que es la declaración de San Francisco sobre la evaluación de la ciencia en el 2012. Luego está Quara. Quara es una coalición en Europa sobre estos temas también, que está expandiéndose para que sea global realmente. Entonces, está el manifiesto de Leiden, está de Claxo, el de México, bueno, en fin, hay un montón de manifiestos. O sea, es un consenso global de que hay que cambiar la forma como se está evaluando, ¿ya? Si eso no cambia, difícilmente pues vamos a hacer lo que tú dices. O sea, la ciencia abierta sería una utopía, ¿no? Serían muchos esfuerzos ahí tratando de empujar contra marea, ¿no? Nosotros estamos justamente desde el año pasado con el compromiso de ciencia abierta, que es un compromiso del segundo plan de acción de gobierno abierto. Ecuador tiene 2 planes de acción de gobierno abierto. Esto es parte de OGP, de la Alianza por el Gobierno Abierto, que es una iniciativa global, o sea, no es de gobierno, o sea, es una iniciativa global. Y no veíamos manera desde la sociedad civil de cómo meter en la agenda pública estos temas. Ya, o sea, lo veíamos años luz, ¿no? Con todos los movimientos políticos que han habido en estos últimos más de 10 años, lo veíamos difícil. Entonces se nos ocurrió, tomando el ejemplo de Brasil, un hack al sistema y dijimos, ¿qué tal si lo metemos aquí en OGP, en el plan de acción de gobierno abierto, y lo postulamos? Ganó. Y luego pues ya está, es el compromiso número 15 que lo estamos trabajando desde el año anterior. Y este año ya CNECI tiene que sacar, el compromiso se trata de emitir una política nacional de ciencia abierta, y esta política tiene un enfoque mucho hacia los modelos de evaluación, hacia cambiar los modelos de evaluación, y vamos a ver qué pasa. La idea es que hasta diciembre ya tendría que estar emitida la política, y eso pues más adelante lo que hará es disparar reformas, disparar la elaboración de nuevas normas, o sea, disparar muchos cambios, porque como está actualmente el sistema, pues no, la política no se cumpliría. Claro. Entonces, bueno, es un intento, ¿no? Una pregunta quizá muy ingenua, pero ¿están participando en esto los rectores de las universidades de pregrado, posgrado? Sí, mira, el año pasado los rectores usualmente no se vinculan, ¿ya? O sea, esa es la realidad, ¿ya? Pero desde el año pasado estamos trabajando, aparte de CENESID, que es el ente responsable, Open Lab, que es la contraparte técnica, hay un grupo que le llamamos el Grupo Núcleo.
Ese grupo está conformado por actores de distintos sectores, de varias universidades, sociedad civil, sector público, y hemos trabajado en hacer una encuesta, en hacer un análisis normativo, hacer un mapeo de actores, etcétera, etcétera, mesas de trabajo que se hicieron con grupos cerrados, y este año estamos trabajando con un segundo grupo núcleo para la elaboración de las políticas y estrategias que van a ser parte del documento final de política pública. Y allí también están trabajando, por ejemplo, Senadi, están algunas universidades, está el MSP, está el INEC, y distintos actores, ¿no? Está CES, está CACES, ¿ya? Que es importante, y con ellos estamos construyendo esto. Luego se redactará el documento o borrador de política, que irá a unas mesas ampliadas, participativas, donde se recibirá retroalimentación y luego se pasará a CENESID y CENESID emitirá la política. Bueno, yo quisiera aterrizar esto por cuestiones de tiempo ya al evento que tenemos aquí en la Universidad Andina del 11. ¿Qué te parece si vamos al siguiente segmento y ahí lo discutimos? ¿Ya? En orden. Bien, vamos al tercer segmento de nuestro programa. Tienes derecho a permanecer callado. Ahora los observadores en la discusión caliente. Y justamente te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Esto en qué contexto es? Porque la Universidad Andina, Simón Bolívar, nuestra casa de estudios, está apoyando este proceso. Sí, justamente lo interesante de esto es que Frank nos conocemos ya bastantes años, ¿no? Por varias cosas, y en realidad se dio en realidad la ocasión. Qué bueno, porque tuvimos un evento el año pasado que no pudo ser porque era sábado, ¿recuerdas? Entonces, más bien, Frank, cuéntanos tú cuáles son tus expectativas de este evento, y también invita a la gente, pues, para que pueda participar de manera, pues, personal o de manera institucional. No sé cómo funcionaría. Háblanos del evento que tenemos. Bueno, el foro lo hemos denominado el Foro Latinoamericano de Ciencia Abierta 2024, que es una especie de fork de un evento que se hacía hace un tiempo, que se llama el OpenCon. Ya, es un evento que surgió en el norte, y pues es una conferencia, es un evento básicamente comunitario, ¿no? Donde gente que trabaja datos abiertos, recursos educativos abiertos, acceso abierto, se juntaban y hacían actividades, ¿no? Actividades de charlas, duatones, en fin. Y pues dijimos, ok, vamos a hacer algo que sea, pero con sabor latino, con marca latina, y le vamos a llamar Foro Latinoamericano de Ciencia Abierta. Entonces eso va a suceder. O café con aroma de mujer también. Puede ser, ¿no es cierto? Pero bueno. Claro, bueno, ese OpenCon se había dado en México, en Argentina, y el último fue en Bogotá. Yo pude asistir al de Bogotá. Entonces es una cosa muy bonita, donde se junta la gente a hacer muchas cosas. También va a depender de cuántos recursos tienes. Entonces hemos conseguido poquitos recursos, y lo vamos a hacer aquí, que en la Universidad Andina Simón Bolívar, que nos ha abierto sus puertas para hacer este evento. Va a ser en el Paraninfo, van a haber charlas. Uno de los temas que van a ver justamente sobre la evaluación, las métricas responsables para la ciencia, sobre el tema de las revistas y este circuito de revistas comerciales, y el acceso abierto diamante, que es todo lo contrario, ¿no? El acceso abierto diamante es las revistas que tú publicas en acceso abierto, donde no pagas ni para leer ni para publicar, ya que es no comercial. Y van a haber muchas actividades. También vamos a tener queremos tener un laboratorio de datos, que es como los laboratorios de exploración de datos, ¿no? Vas a jugar con datos. En esta ocasión la idea es que la fuente de datos sea OpenAlex, justamente para hacer un poco de cienciometría con estas fuentes de datos abiertas, y jugar con ellos. La intención ahí es como generar una comunidad de gente interesada por la cienciometría, programadores, gente que estudia cienciometría, gente de ciencias sociales, en fin, para trabajar con estas fuentes de datos y respondernos preguntas como, por ejemplo, ¿qué está investigando el Ecuador? ¿Dónde está publicando? ¿Cuáles son las temáticas? En fin, un montón de cosas que nos podemos preguntar, y a ver si las podemos responder con estas fuentes de datos. Eso también va a ser paralelamente entre lo que sucede en el Paraninfo, pues habrá este laboratorio de datos. También habrá un taller para bibliotecarios, y bueno, esas son algunas de las actividades que tendremos desde el 11 al 13 de septiembre.
desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 5 de la tarde acaba la última actividad y de ahí nos 11 vamos al al 13 de septiembre. Bueno, vamos a colgar los links de inscripciones justamente tanto en el podcast como en el YouTube, que es donde se difunde. Y no sé si hay otros lugares, me actualizas, Tito, pero donde sea. Ponemos ahí el link de Sí, inscripciones, le por podemos supuesto poner que sí. en YouTube, sí podemos. ¿Y qué personas deberían venir, Fran? Bueno, como es un evento comunitario, pues abierto a todo público, ¿no? Académicos, docentes, investigadores, rectores, directores de investigación, decanos, estudiantes, gente apasionados por el conocimiento abierto, por la cultura libre, gente del mundo del software libre, ¿no? Entonces está abierto a todo público que esté interesado por la ciencia. Fans de Gojira. Fans de Gojira. ¿Y quiénes vienen de invitados? Oh, bueno, viene, por ejemplo, Ismael Raffors, que es de la Universidad de Leiden. Su línea de investigación es justamente esto, sobre métricas de evaluación. Viene Andrea Mora, que es de la referencia y también del CONARE, del Consejo de Rectores de Costa Rica. No viene, pero estará en un conversatorio de manera virtual Ariana Becerril de Redalix. Vienen de Colombia del COLAF, de la Universidad de Antioquia, que tienen un trabajo también duro sobre estos temas de evaluación, métricas responsables, el Gabriel Vélez, el Alejandro Uribe. Viene Saray Córdoba de la Tindex, miembro honoraria de la Tindex, también de Costa Rica, por mencionar algunos, ¿no? Pero se me escapan algunos nombres de gente también así de ese nivel, que viene a hacer charlas, conversatorios y a compartirnos sus conocimientos. Va a estar entretenido. Lo digo en serio. Sí, yo ya estoy ahí los 3 días. Sí, ahí estaremos. Bueno. Un solo cuerpo, un solo hombre. Y con esto nos vamos despidiendo de este programa. Ha sido muy científico, muy esclarecedor, muy intelectual, pero también muy entretenido y divertido. Por favor, la despedida final, Lucho, después de agradecer a nuestro invitado. Bueno, agradeciéndote, Francisco, por haber estado acá, a todo tu colectivo. Sabemos quién eres, siempre estás en temas de activistas, entonces en realidad ya eres un viejo conocido en esto, y en realidad es un enorme gusto que se pueda hacer esto en la Universidad Andina. Todos estaremos aportando para que sea de la mejor manera. Y ustedes, amigos, muchas gracias por haber asistido a esta sesión de Ciencia Abierta. Los esperamos en un próximo episodio de Los Observadores. Muchas gracias. Un abrazo.